Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paula Estrada Ramos. Soy de la Universidad Tecnológica de Querétaro y actualmente curso el cuarto cuatrimestre en TCU en procesos industriales en el área de manufactura y soy del grupo PI 109. Vamos a presentar lo que son semiconductores. Bueno, un material semiconductor actúa como aislante o como conductor. Esto dependerá de ciertos factores como por ejemplo la presión, el campo magnético o el ambiente en el que se encuentre. Tenemos los semiconductores intrínsecos, que solo son de un único tipo de átomo, y los más empleados son el germanio y el silicio. Bueno, cada átomo de un semiconductor tiene 4 electrones, como aquí los podemos ver. Tiene 4 electrones y estos forman 4 enlaces covalentes, que son estos de aquí. Y bueno, de esta manera cada átomo va a poseer 8 electrones en su capa más externa, formando una red cristalina. Ahora tenemos los semiconductores extrínsecos. Bueno, a esto se les somete a un proceso de impurificación llamado dopaje. Bueno, y consiste en introducir átomos de otros elementos con el fin de aumentar la conductividad. Existe el tipo P, que se emplea en elementos trivalentes, y el tipo N, que se emplea como impurezas de elementos pentavalentes. Bueno, en el tipo P se usan dopantes como el boro, el indio o el galio, que solamente tienen 3 electrones, y entonces queda un electrón pues faltante, haciendo que solamente queden 3 enlaces covalentes. De esta manera se originan huecos y el paso del electrón que no pertenece a la red cristalina, y así el material tipo P también se denomina donador de hueco. Bueno, y el tipo N se emplea como, bueno, como lo mencioné, elementos pentavalentes como lo es el arsénico, el antimonio y el fósforo. Bueno, ahora el dopante está en exceso, por lo que tenemos un electrón libre. Y aquí si formamos los 4 enlaces covalentes. Bueno, ahora la unión PN. Bueno, en esta tenemos la zona N, que es esta zona en donde tenemos electrones libres, y la zona P, que es esta, donde tenemos electrones huecos. Bueno, en esta se unen, digamos, los electrones del material N, que están más cerca de la franja de unión, que esta es la franja de unión. Esta es la franja de unión. Y bueno, estos electrones pasarán a rellenar los huecos. Que también igualmente estén más cerca de la línea de unión. Bueno, ahora un átomo de la impureza de la zona P, que antes era neutro, ahora tiene un electrón más. Por lo tanto, ahora pasa a ser un electrón cargado negativamente, que son los que tenemos de este lado. Y asimismo el átomo de impureza N quedará cargado positivamente porque se le ha ido un electrón. Bueno, esto provoca que en la franja de unión PN tengamos un lado que está cargado negativamente y un lado que está cargado positivamente. Y a esta zona se le podemos llamar región de agotamiento o zona de difusión. Bueno, ahora vamos con la unión PNP y NPN. Bueno, los transitores NPN, que son esos que tenemos aquí, consisten en una capa de material semiconductor dopado P, que P sería nuestra base, como lo tenemos aquí. Esto sería P, y entre dos capas de material dopado N, que son estos que tenemos aquí. Y bueno,
pasa una pequeña corriente ingresando de la base en configuración emisor común. Es amplificada en la salida del colector. Este es el colector y este es el emisor. Lo que quiere decir que va así. Y ahora el PNP consiste en una capa de material conductor igualmente dopado N y con dos dopados de P. Bueno, los transistores PNP son comúnmente operados con el colector a masa y el emisor conectado a la terminal positivo de la fuente de alimentación a través de una carga eléctrica externa, una pequeña corriente circulando desde la base que permite que una corriente mucho mayor circule desde el emisor hacia el colector. Entonces aquí va a ser al revés. Aquí tenemos la base que va a ser N y acá lo que pasa es que va del emisor al colector. Bueno, ahora va a ser la unión PNP o como también se le conoce como tiristor. Bueno, un tiristor es un dispositivo semiconductor de 4 capas, pues son 4 capas de estructura PN y con 3 uniones PN. Tiene 3 terminales que sería el ánodo, el cátodo y la compuerta o la puerta, y también llamado gate. Y bueno, la conducción es posible en sentido inverso, pero sí en sentido directo, como lo vemos. Este no conduce en sentido directo hasta que no se aplica un pulso de corriente por la terminal de la puerta. En caso de que la polarización sea inversa, el elemento estará siempre bloqueado. Bueno, vamos a empezar con las curvas de operación. El primero sería el transistor de unión bipolar. Bueno, la unión base-emisor se polariza de manera directa y la unión base-colector de manera inversa. Como lo vemos aquí en la gráfica, de este lado tenemos el voltaje y de este lado tenemos la intensidad de corriente. Esta curva azul es la corriente base. De este lado vamos a tener lo que es un campo de saturación, que es donde se acumula la corriente, y bueno, de este lado tenemos la región activa, que es la región donde están las corrientes. El voltaje se va a basar va a tener el número que tenga la corriente base. Cuando la corriente base tiene un número mayor a 0, estas conducen. Cuando la corriente base es 0, tiene una conducción nula. Bueno, ahora vamos con los transistores de efecto de cambio. Estos son que se controlan mediante una tensión, y cuando estos funcionan como amplificador suministran una corriente de salida que es proporcional a la tensión aplicada a la entrada. Bueno, de este lado tenemos la zona lineal o la zona ómnica, que esta zona se comporta como una resistencia variable dependiendo de los valores de los VGS. Y bueno, también de este lado tenemos la zona de saturación. En esta zona es donde el transistor se amplifica, como ya lo habíamos mencionado, y se comporta como una fuente de corriente gobernada por los VGS. Y tenemos la zona de corte, que es esta de acá, donde la intensidad del drenador es nula. Y como los transistores bipolares existen 3 configuraciones: el surtidor común, el drenador común y la puerta común, y la más utilizada es el surtidor común. Y bueno, ahora vemos que en esta se representa la corriente de drenado, que es esta que tenemos aquí, la ID, frente a la tensión del drenador fuente de VDS, que es esta de acá, para distintos valores de la tensión de la puerta. Las puertas son los VGS. En esta misma podemos ver como la tensión del VDS para que
esta produzca una saturación de corriente de drenado cuando VGS es igual a 0. Cuando entre más negativa es la tensión del VGS, antes se alcanzará la condición de saturación, o de otra forma el canal se estrangulará para valores menores de la tensión de VDS, lo cual parece lógico, ya que cuanto más negativa es el VGS, menor es el canal de partida que tenemos. Por eso es como que va de menor a mayor. Ahora vamos con los tiristores. Bueno, la curva característica de los tiristores nos dice que cuando la tensión entre el ánodo y el cátodo es 0, la intensidad del ánodo también lo es. Bueno, sabemos que en el primer cuadrante observamos que hasta que no se alcance la tensión del bloqueo, que es VBO, que tenemos que son estas. Bueno, el tiristor no se dispara, pero cuando alcanza dicha tensión se percibe un aumento de la intensidad del ánodo. Que es lo que tenemos aquí, que es IA, además de disminuir la tensión entre el ánodo y el cátodo, que es acá en el eje de X, comportándose así como un diodo polarizado directamente. Si se requiere disparar un tiristor antes de llegar a la tensión de bloqueo, será necesario aumentar la intensidad de las puertas, que son estas que tenemos aquí. Y ya que de esta forma se modificará la tensión, y este sería el funcionamiento del tiristor cuando se polariza directamente, es decir, en el primer cuadrante de la curva. Cuando se polariza inversamente, se observa una débil corriente inversa o corriente de fuga hasta alcanzar un punto de tensión inversa, y que provocará la ruptura del mismo, que es lo que vemos aquí, que es la ruptura y el bloqueo inverso. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.